Presidente, buenas tardes, señorías. Y situar el año 2012 como el inicio de la recesión económica y el desempleo, frustrando los brotes verdes de 2011, tal y como aparece en la exposición de motivos de la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista esta tarde, me parece, señorías del PSOE, que es jugar al escapismo, no es reconocer el fracaso de su política económica, o cuanto menos es una tremenda falta de rigor, pues en el 2008 fue cuando 1.300.000 trabajadores y trabajadoras dejaron de tener empleo, de los cuales más de 300.000 eran andaluces, como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria que afectó en materia de desempleo especialmente al sector de la construcción. Luego vinieron las medidas de Zapatero, su reforma laboral de 2010, su pacto de estabilidad del 2011 y unas cuantas más. Y luego llegó la reforma laboral del Partido Popular en el 2012 y toda esa sangría de reformas, y que tampoco voy a enumerar, y que ustedes llaman recortes, pero que de una u otra manera la iniciaron ustedes, la iniciaron sus políticas. Reformas de unos y de otros, que lo único que han hecho ha sido apuntalar el sistema capitalista, del cual no parecen dispuestos a apearse, a sabiendas de que este sistema no es posible una salida a la crisis que genere empleo y bienestar. Y decimos que no quieren apearse porque ustedes dicen en esta proposición no de ley que la salida de la crisis requiere combinar políticas de crecimiento con consolidación fiscal. La única salida posible es salirse del pacto de estabilidad. Ese pacto de estabilidad que de espalda al pueblo bendicieron al modificar el artículo 135 de la Constitución española, entregando la economía y el empleo al capital, entregando lo público a la banca. Y hoy han tenido la oportunidad de admitir que se equivocaron, que esa no es su política, pero no. Hoy han vuelto a defender el capitalismo y a los mercados frente a la defensa de las personas. Y nuevamente hoy, Partido Popular y Partido Socialista han votado contra una resolución presentada por la Izquierda Plural en la que se solicitaba la derogación del artículo 135. Hoy, nuevamente, Partido Popular y Partido Socialista se han puesto de espaldas al pueblo. Y miren ustedes, si no hay otra política monetaria, si no hay otra fiscalidad, otra política económica y financiera, una banca pública, nacionalización de los sectores estratégicos como la energía o los transportes, o mientras no se hable de deuda ilegítima, no es posible hablar de empleo. Porque, ¿cómo es posible separar la economía del empleo? Pues no lo es, porque es imposible. Desde Izquierda Unida estamos por cambiar la realidad del sistema y ustedes, en el primer punto de la proposición no de ley que presentan, son conformistas. Aceptan las políticas de la troika, luego son los cómplices necesarios del capital. Están por mantener este sistema, porque siguen defendiendo el crecimiento ligado a la consolidación fiscal, y eso lo único que hace es deteriorar el crecimiento económico, destruir empleo y despojar a la ciudadanía de derechos sociales. Y no es un invento, es la dura y sangrante realidad. La realidad que estamos viviendo y sufriendo los y las trabajadoras. Hoy, con esas políticas no se crea empleo. Se pueden crear, en todo caso, eslóganes y falsas esperanzas. No se crea empleo aplicando el concepto de competitividad y el crecimiento económico, porque competitividad se logra solo trabajando progresivamente en condiciones de mayor precariedad, aumentando las horas trabajadas o su distribución más amplia en la semana, aumentando la jornada efectiva, rebajando los salarios y la capacidad de consumo interno. No se crea empleo solo con I+D y la innovación, que es importante, que es necesaria, pero hay que ver con qué dinero. Si ha habido un recorte sin precedente en esta materia por parte del Gobierno de España, del Partido Popular, en aplicación a esa austeridad y a esa consolidación fiscal.
¿Cómo se crea empleo? Firmando convenios con Botín, con la Caixa, con Endesa. No olvidemos que también es necesario que pongan esas cantidades, pero no olvidemos que vienen a hacer negocio Andalucía, que tienen un margen del 4,5 o el 5%, mientras ellos reciben el dinero del Banco Central al 0,25%, mientras juegan con los ahorros de los andaluces. ¿O acaso han venido a plantear un plan de inversiones a las administraciones públicas que permita reactivar los sectores estratégicos, los sectores económicos ligados a dichas inversiones? ¿O han venido a abrir el grifo a la pequeña y mediana empresa? No, yo creo que no. No se crea empleo firmando convenios con la oligarquía económica y financiera, porque los empleos que se crean son empleos precarios, porque lo hacen al objeto de promocionar los becarios, crear empleo mediante el apoyo a la figura más extrema de la precariedad laboral, como es la del becario. No es crear empleo, es crear esclavos que hacen lo que nadie quiere hacer por cuatro gordas, sin que les aporte nada y amortizando un puesto de trabajo remunerado. Y esa, y no otra, es la estrategia de la competitividad de la oligarquía económica y financiera. Y a esa estrategia se pliegan ustedes en el punto primero de la proposición no de ley que traen hoy a esta Cámara y que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no va a apoyar. Para crear empleo hay que ligar economía y empleo. Son un binomio inseparable. Por eso, desde Izquierda Unida hablamos de cooperación, de cohesión, desde el punto de vista de la rentabilidad social y económica en el marco de un modelo productivo de desarrollo económico, social y medioambientalmente sostenible, desde las potencialidades endógenas de nuestra tierra, que junto a la creación de un sector financiero propio, como pudiera ser una banca pública en Andalucía, que sea el eje vertebrador de un polo financiero del ahorro y el crédito andaluz, nos permitiría poder llevar a cabo ese cambio de modelo económico y financiero amparado por el articulado de nuestro propio Estatuto de Andalucía. En cuanto al segundo punto, se enumera una serie de medidas que se regirán mediante distintas y diferentes órdenes a llevar a cabo por distintas consejerías y que desde Izquierda Unida avalamos, excepto el punto 2.2, en el que vuelven a incidir en la lógica neoliberal, en la lógica del Partido Popular, en la lógica de las reformas, en la lógica que está llevando al sufrimiento a través de la aplicación de las distintas reformas que el Partido Popular está poniendo en práctica y que está quitando derechos y libertades al pueblo. Por eso les digo que vuelven ustedes a caer, a incidir en la lógica neoliberal, porque el ejemplo de qué hace el Partido Popular ya lo sabemos, ya lo estamos sufriendo. Por eso le hago estas aportaciones. Porque dicen ustedes en su proposición no de ley estar convencidos de que la internacionalización es la clave para la recuperación económica. Y yo tengo que decirle más, vamos, señorías, la internacionalización es aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto. El 80% es comercio interior. Luego, la clave fundamental no está en la internacionalización, sino que está en las pymes, en el autónomo, en la pequeña y mediana empresa, en la economía social, que son los que realmente generan empleo estable y que sí se referencian en el resto de medidas, en el resto de puntos del apartado segundo. Puntos que van desde el apoyo a los autónomos, desde el apoyo al empleo juvenil, a la discapacidad, a la economía social, a los sectores productivos tradicionales desde otra perspectiva, desde otra óptica, como es el sector de la construcción, desde la óptica de la rehabilitación, desde la óptica de la eficiencia energética y no desde la óptica de la especulación. Desde dinamizar sectores productivos tradicionales, evidentemente. Por lo tanto, con esos puntos sí estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo porque suponen un impulso y una reactivación al nuevo modelo económico que recoge el acuerdo de gobierno
del Partido Socialista e Izquierda Unida. Y así, con esa excepción, lo vamos a avalar. Pero también queremos decir que a partir de ese momento hay que dar de cuenta de todo. Señora de todas las Martínez Escobar, acciones. le ruego vaya concluyendo. Es decir, distribución, información pública, control, seguimiento, evaluación de las mismas, en definitiva, máxima transparencia. Y termino diciendo que es una lástima que aquellas palabras de Griñán admitiendo el error de cambiar el artículo 135 solo se haya quedado en eso, en palabras, tal vez en una opinión personal. El PSOE en el día de hoy se ha vuelto a reafirmar. Ya no hay ningún género de duda. No se equivocaron, lo hicieron a conciencia y ya estamos viendo sus consecuencias. Son bien conocidas y padecidas por el pueblo. Su puesta en práctica no son ni más ni menos que las políticas que aplica el Partido Popular en el Gobierno de España. Mañana, Día de Andalucía, miles de andaluzas y andaluzas vamos a defender Andalucía. Vamos a defender Andalucía en la calle, protestando frente a las agresiones de la Troika y de quienes la apoyan o ponen en práctica o la respaldan. Y ustedes ya lo han dicho, no estarán. Con ustedes no contamos, pero contamos con la mayoría del pueblo andaluz. Mañana habrá una movilización importante en Andalucía en defensa de los andaluces y de las andaluzas, en defensa de la dignidad del pueblo andaluz. Muchas gracias. Corresponde la intervención.